Así, hermanos, lo enseñó el Señor Jesús, hermanos, y ese es el propósito que tenemos cuando nos reunimos el primer día de la semana. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. En este pasaje, hermanos, de segunda de Timoteo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo habla acerca de la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice en el verso 17, que es el que nos interesa ahora, enteramente preparado para toda buena obra. Es precisamente, hermanos, acerca de ese verso 17 del que quiero que platiquemos en esta ocasión. Y estaremos viendo, hermanos, en las siguientes domingos, hermanos, que hablemos en la predicación, hablaremos un poco acerca de estar listos para toda buena obra. Este pasaje, hermanos, es un pasaje realmente sorprendente que Pablo usó para hablar de la Escritura. Primero, en el verso 16 habló de la inspiración de la Biblia. Luego también habló de la utilidad de la Biblia, diciendo que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Luego en el verso 17 habla del propósito de la Biblia. ¿A fin de qué? Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? De que el hombre de Dios sea perfecto, que esté completamente, enteramente preparado para toda buena obra. No piense usted que la palabra perfecto ahí significa sin error, sino más bien significa una persona que está completa, que no le falta nada, una persona madura. Ese es el propósito de la Escritura. Así que entonces Pablo habló aquí acerca de que la Biblia, hermanos, nos prepara para toda buena obra. Y es precisamente de esas buenas obras de las que vamos a platicar en esta ocasión. Y hermanos, la Escritura nos prepara para todo tipo de buenas obras. La pregunta que surge es, ¿cuáles son esas buenas obras para las que las Escrituras nos preparan? Y sobre ese tema vamos a estar hablando algunos domingos. Bueno, lo primero que le quiero decir es que la Escritura nos prepara para toda buena obra que está relacionada con la benevolencia. Eso es de lo que vamos a platicar hoy. Toda buena obra de benevolencia. ¿Ok? Fíjense, hermanos, la benevolencia es algo que ha sido mandado por el Señor Jesucristo. Ser personas benevolentes es algo que el Señor quiere que seamos. Si recordamos, hermanos, lo que dice la Escritura en Lucas, especialmente, hermanos, en el capítulo 6 y verso 36, Jesús es el que está hablando ahí. Y Jesús hace una afirmación ahí, hermanos, que debe de llamarnos la atención. Lucas capítulo 6 y verso 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese es un pasaje, hermanos, que nos manda a que seamos misericordiosos, a que practiquemos, hermanos, la benevolencia con las personas. Este es el pasaje que Jesús usó, hermanos, para decirnos que así como el Padre es misericordioso, y por esa misericordia ha mostrado su benevolencia hacia nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre y ser misericordiosos con las personas igual que Él lo fue. En el contexto, hermanos, Jesús está hablando acerca del amor a los enemigos, por ejemplo, en el verso 35. Pero después de que dice que debemos amar a nuestros enemigos, también dice, hagan el bien. Y después de que dice, hagan el bien, dice, presten también. Luego dice, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Jesús, hermanos, está condicionando aquí el ser hijos del Altísimo a que practiquemos, hermanos, la benevolencia, que usemos de clemencia con las personas. Ahora Jesús dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que sed pues misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. Así que ya de entrada, hermanos, nosotros debemos de
estar listos para practicar toda buena obra de benevolencia, primeramente, hermanos, porque el Señor Jesús nos ha mandado a que seamos misericordiosos. La misericordia, hermanos, por los demás es lo que va a motivar nuestras obras de benevolencia. La misericordia, hermanos, es lo que nos va a animar a practicar la benevolencia con los hermanos. De esta manera, hermanos, es como vamos a aprender a ser benevolentes, si primero somos misericordiosos. Pero debemos de ser misericordiosos porque el Señor nos ha mandado que seamos así. Ahora, algo interesante es que Cristo dice, como vuestro Padre que está en los cielos lo es. Piense por un momento, ¿cómo el Señor le ha mostrado misericordia a usted? ¿Cómo nos ha mostrado su misericordia a cada uno de nosotros? En realidad merecemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. Naturalmente que no, pero Él lo ha hecho porque ha tenido misericordia de nosotros mismos. Por lo tanto, eso lo ha llevado a ser benevolente, y esa benevolencia la mostró al haber dado su Hijo en la cruz para que muriera por nuestros pecados. Así que entonces, hermanos, debemos de estar listos para toda buena obra de benevolencia porque el Señor así lo mandó. Cristo, hermanos, el Señor, también lo enseñó todavía mejor cuando en Lucas, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y tenemos del verso 25 hasta el verso 37, no lo vamos a leer todo, tenemos el caso del buen samaritano. Y lo primero que tenemos que ver, hermanos, con esto del buen samaritano, esta parábola, es que dio origen a esta enseñanza de Jesús. Y lo que dio origen a esta enseñanza de Jesús es que un intérprete de la ley vino a Jesús para probarle y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? ¿Sí? Bueno, cuando ellos leían la ley, entonces ellos entendían que ellos deberían de amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que deberían de amar también a su prójimo como a ellos mismos. Ellos podían leer esto en la ley, Deuteronomio capítulo 6 y verso 5. Así que cuando ellos leían en la ley deberían de entender que esto era lo que Dios quería, que le amaran a Él y que amaran también al prójimo. Así que entonces Jesús le dice a este hombre cuando le responde eso, bueno, has respondido bien, haz esto y vas a vivir. Pero entonces él, queriendo justificarse, dice el verso 29, a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Así que respondió Jesús y le dijo, y ahí empieza la parábola del buen samaritano, hermanos. Así que Jesús, hermanos, enseñó a través de la parábola del buen samaritano que debemos de hacerle bien al prójimo. Este hombre quería tentar a Jesús para ver si decía algo distinto a lo que la ley decía respecto a qué se tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús, atinadamente conociendo sus pensamientos, le dice, bueno, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Acaso no has leído en la ley lo que la ley dice, que debes amar al Señor con todo lo que tú eres y luego tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo? Pero este hombre, queriendo justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Enséñame quién es mi prójimo. Bueno, Jesús, hermanos, entonces enseñó la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano nosotros tenemos que había un hombre que fue asaltado, fue atacado y quedó medio muerto tirado en la orilla del camino. Y cuando este hombre estaba en esa condición, entonces dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Luego dice en el verso 32 que también hizo esto un levita. Pero entonces, hermanos, en el verso 36 pasó un samaritano. Un samaritano era alguien que para los judíos era alguien que no estaba bien delante de Dios. Era un hombre corrupto, era un hombre inmoral, era un hombre idólatra, era un hombre que compartía su corazón entre Dios y los ídolos. Así que era un hombre no digno de Dios, según los judíos. Bueno, este samaritano dice que iba de camino y en lugar de pasar de él, vino cerca de él. Y viéndole, dice que fue movido a misericordia. Y al haber sido movido a misericordia, entonces se acercó, vendó sus heridas, le puso aceite y vino, y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, y además cuidó de él. Y luego, hermanos, de que cuidó de él, al otro día sacó 2 denarios y le dijo al misionero, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, le dice Jesús a este hombre, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Bueno,
Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Bueno, Jesús enfatizó aquí otra vez la misericordia. ¿La misericordia sobre quién? Sobre todos. La misericordia, hermanos, sobre aquellos que son nuestro prójimo. Y espero que tú no hagas la pregunta que hizo este hombre, ¿quién es mi prójimo? Porque tu prójimo es tu próximo. ¿Quién está a tu lado? Ese es tu prójimo. El que está más cerca de ti, ese es tu próximo, tu prójimo. Eso es lo que significa ahí, hermanos. Por lo tanto, es la misericordia, hermanos, la que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Porque a través de la misericordia es que vamos a llegar a tener esas obras de benevolencia que Dios desea que tengamos. Así que la Escritura, hermanos, nos prepara para esas buenas obras de benevolencia. La benevolencia, hermanos, es algo que debe distinguir a los cristianos. Jesús lo dice, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Sí? Ve y haz tú lo mismo, sé misericordioso. Nadie, hermanos, podemos decir o argumentar que somos cristianos si no estamos practicando la benevolencia. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que ayudamos a alguien? Fíjate en esto, hermanos. Este hombre, el samaritano que ayudó a este hombre que estaba necesitado, no vio qué tipo de persona era. Tampoco, hermanos, consideró si esa persona era digna o indigna de ser ayudada. Él lo único que vio fue la necesidad. Y al ver la necesidad, él sabía que no había que hacer otra cosa más que atender esa necesidad. Bueno, ese es el corazón, ese es el tipo de corazón que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida con las personas. Pablo, hermanos, habló también sobre esto cuando escribió a los Gálatas. Vaya por favor a Gálatas capítulo 6. Carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Y veamos, hermanos, lo que dice en el verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué, Pablo? Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ahora mire lo que dice el verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué debemos hacer? Hacer el bien. ¿A quién? A todos. A todos. Esto incluye cristianos y no cristianos. Y luego dice, mayormente a los de la familia de la fe. Si hay alguien al quien primero tenemos que estar dispuestos a hacer obras de benevolencia, es con nuestros hermanos en Cristo. Mayormente, dice Pablo, ¿a quién? A los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Pero esto hace, hermanos, no excluye a los que no son cristianos. A veces nosotros tenemos que practicar nuestras obras de benevolencia con aquellos que no son cristianos también. Y somos mandados a eso. Me gusta lo que Pablo dice cuando dice estas palabras. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Hermanos, eso indica que permanentemente tenemos que estarlo haciendo. Que no podemos llegar a un punto de decir, ya hicimos demasiado. Ya hicimos demasiado. No, dice Pablo, no se cansen de hacerlo. A su tiempo segarán si no desmayan. Esto, hermanos, es una ley que nunca va a cambiar. Esa es una ley divina. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que Dios, no os engañéis, dice Pablo aquí mismo en el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la misma enseñanza, hermanos, que Pablo da a los Corintios cuando habla de la disposición del corazón de los hermanos de Macedonia cuando fueron benevolentes con las iglesias de Judea. Como dice la Escritura, hermanos, que ellos dieron según sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice la Escritura que aún en medio de su pobreza, ellos abundaron en riquezas de su generosidad, suplicando que les dieran la oportunidad de participar en aquella ofrenda que se organizó para las iglesias de Judea. Bueno, Pablo, hermanos, dijo algo también ahí. El que siembra escasamente,
segará también escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Así que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no puede ser burlado, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si nosotros pensamos, hermanos, que siempre vamos a estar en una buena condición para no necesitar nada, nos equivocamos. Va a llegar el momento en que vamos a necesitar también ayuda. Pero si nosotros ahora que podemos sembramos, y aun cuando no podemos hacemos un esfuerzo y sembramos, el día que usted necesite, recogerá. El día que usted necesite, recogerá. Y eso no va a depender de que aquel al que usted ayudó, él le va a ayudar a usted. No, eso va a depender de Dios. Dios será el que pondrá enfrente de usted personas para que ahora ellos siembren en usted, para que usted ahora recoja de ellos. Esto es una ley divina, hermanos. Por eso es que el Señor insistió en que seamos movidos a misericordia, que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso, porque la misericordia, hermanos, es la fuente de donde va a fluir un corazón generoso que esté dispuesto a practicar obras de benevolencia. Así que bueno, entonces debemos, hermanos, practicar obras de benevolencia primero, porque el ser benevolentes es algo que ha sido mandado por el Señor. Jesús dijo en Hechos capítulo 20 y verso 35, Pablo citando al Señor Jesús, dice que debemos recordar, Hechos 20:35, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es recibir que dar. ¿Así dijo? No, no dice así, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, entonces, practiquemos obras de benevolencia. Ahora algo más, hermanos. No solamente debemos de practicar obras de benevolencia porque Jesús lo mandó, sino también, hermanos, porque este es el ejemplo que tenemos de los primeros cristianos. Este es el ejemplo que tenemos de ellos. Y puesto que los cristianos obedecemos la Escritura no solamente a través de los mandamientos directos que tenemos, como los que vimos del Señor Jesús, sino también a través de los ejemplos adecuados, como este ejemplo, hermanos, de la iglesia o de los primeros cristianos, entonces también esto nos sirve para confirmar que necesitamos ser personas benevolentes. Fíjense esto, hermano. Hay muchos ejemplos que pudiéramos tomar aquí, pero quiero hablarle primero como congregación. Como congregación. La Biblia nos enseña que hubo congregaciones, que como congregaciones, hermanos, se dedicaron a ayudar a los que estaban necesitados también. Uno de ellos, hermanos, es la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, hermanos, si vamos tantito a la carta a los Filipenses, capítulo 4, se convirtió en una congregación que estuvo ayudando personalmente al apóstol Pablo en su trabajo de la predicación. Filipenses capítulo 4, dice en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta es la iglesia de Filipos. Note este verso 15. Ninguna iglesia participó conmigo, sino solo ustedes. Este es el ejemplo, hermanos, que tenemos aquí, y hay otros, pero solamente vamos a ver este, de una congregación como tal que se organizó para juntar ayuda económica y mostrar su benevolencia al apóstol Pablo. Y así, hermanos, contribuir con él en la predicación del Evangelio. Así que tenemos ejemplos, hermanos, de iglesias que como congregación, como la iglesia de Filipos,
fueron benevolentes, en este caso con un predicador como el apóstol Pablo. También tenemos, hermanos, en Hechos capítulo 11, otro ejemplo de otra congregación que participó en este asunto de dar a los que estaban necesitados. Esta es la iglesia de Antioquía de Siria. En Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11 dice en el verso 27, este es la iglesia de Antioquía de Siria, vino a aquella congregación unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y dice en el verso 28 del capítulo 11 de Hechos, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ahora, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía, hermanos, cuando este profeta, inspirado por el Espíritu Santo, anunció que vendría esta gran hambre? Bueno, dice el verso 29, entonces los discípulos, la iglesia, hermanos, la iglesia de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora ya no se trata de ayudar a alguien que está predicando el evangelio, sino de ayudar a todos los hermanos de una región que estaban en necesidad. Ayer platicábamos, ahora que vino el hermano Miranda, estábamos platicando, hermanos, acerca de los problemas que está enfrentando no solamente la iglesia, sino la población en general en Venezuela. Los hermanos, algunos hermanos han estado dando a la tarea de juntar, hermanos, comida y mandar comida. Hay hermanos que estaban yendo, como viene aquí el hermano Miranda, como yo voy a Victoria, como el hermano Pedro viene aquí, y otros hermanos, en el trabajo que se hace en ese ministerio, hermanos. Y estaban yendo a Venezuela. Pero ¿saben por qué han dejado de ir? Por una sencilla razón. Ya no quieren ir, hermanos, porque no quieren ir a quitarle la comida a los hermanos. Por esa razón nada más. No tienen que comer. Pueden ganar mucho, lo que tú quieras, pero no tienes que comer. ¿Sí? Porque no hay que comprar. Así que entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso, hermanos? ¿Qué está haciendo la iglesia aquí? No vamos a hablar de la iglesia en México, la iglesia en San Bernabé, si sabemos que que hay hermanos que están en esa situación, que no tienen que comer. Bueno, cuando la iglesia en Antioquía de Siria supo, viene una gran hambre, esto significa que los hermanos no van a tener que comer. Entonces cada uno, conforme a lo que tenía, se decidieron, hermanos, a organizar una ayuda para mandarla a los hermanos que estaban allá. Este es el ejemplo, hermanos, otra vez, de una iglesia practicando la benevolencia con hermanos que estaban en absoluta necesidad. Y le voy a decir una cosa, esto todavía ni pasaba. Esto todavía no pasaba. Tal vez alguien pudo haber dicho ahí, pues vamos a esperarnos, hombre, hasta que ya se estén muriendo de hambre. Todavía no. Todavía no pasaba eso. Apenas se estaba profetizando que iba a pasar. Pero ellos no querían esperar. Ellos estaban listos para cuando eso sucediera, entonces ellos podían estar ayudando a estos hermanos. Otra vez, ¿qué es lo que motivaba estas acciones de nuestros hermanos? Hermanos, la misericordia. La misericordia que los llevaba a tener un corazón generoso. La misericordia que les hacía pensar que no era posible que ellos estuvieran comiendo tan a gusto en sus casas mientras había otros hermanos que no tenían que comer. Así que entonces, hermanos, este es un ejemplo de una iglesia. Bueno, ¿y qué decir de los miembros en particular? Tal vez tú estés pensando, bueno, pues que se saque de ahí de la ofrenda y que se dé, ¿verdad? Sí, debemos hacer eso, hermanos, debemos hacer eso. ¿Pero qué de los miembros en particular? Bueno, la Biblia también nos enseña que no solamente iglesias en conjunto, sino miembros en lo personal hicieron esfuerzos para ayudar a los hermanos. Nota aquí mismo, dice, cada uno conforme a lo que tenía. El que tenía más seguramente dio más, pero el que tenía menos también dio, porque es conforme a lo que se tenía, dice aquí. Dios, hermano, no nos va a pedir que demos de lo que no tenemos. Dios sí nos va a pedir cuentas si no damos de lo que tenemos, aunque sea poco. Creo que por eso, hermanos, es el ejemplo que se nos ha dejado de las iglesias de Macedonia, que aún en medio de su pobreza, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. No es la cantidad
sino lo que está en el corazón tuyo. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio a aquellos que traían las ofrendas al templo? ¿Cómo dice la Escritura que venían, hermanos, los ricos y depositaban grandes cantidades, hasta que finalmente se acercó una viuda pobre y dio solamente 2 dracmas? Eso era todo lo que tenía. Jesús les dice a los discípulos: de cierto les digo que esta mujer ha dado más que todos estos, porque todos estos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Zaqueo dice que él daba la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Cuánto damos nosotros? Bueno, en realidad, hermanos, hay ejemplos de personas que fueron sumamente desprendidas con las necesidades de los demás en lo personal. No solamente estos que dice cada uno, no solamente los de Macedonia, sino también acuérdese de Bernabé. En el capítulo 4 del libro de los Hechos se nos presenta el caso de Bernabé. Dice en el verso 36 del capítulo 4 de los Hechos: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es posible, hermanos, que a José se le haya puesto el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, a raíz de esta acción benevolente que hizo. En cierto sentido, hermanos, Bernabé se convirtió en un hijo de consolación. La palabra hijo significa aquí que tenía la naturaleza de ser un hombre consolador. Se convirtió en un hijo de consolación porque su ayuda consoló a muchas personas en la iglesia en Jerusalén. Bueno, este es otro ejemplo. Y este dice que teniendo una heredad la vendió y trajo el precio de lo vendido a los apóstoles. Cuando Lucas relató este ejemplo de Bernabé, lo hizo porque en el verso 34 y 35 había dicho: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Todo esto, hermanos, motivado por el corazón, en este caso de Bernabé, un corazón lleno del deseo de consolar al que estaba en necesidad. No con palabras, con hechos. ¿Sí? No con darle una palmadita en la espalda y decirle que te vaya bien, caliéntate y sáciate. Sino, hermanos, demostrando con acciones, desprendiéndose de lo que tenía para ayudar al que estaba necesitado. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos mandados a tener buenas obras de benevolencia. No solo porque Cristo lo mandó, sino también, hermanos, porque, hermanos, la iglesia del primer siglo practicó esas obras de benevolencia como congregación y en lo individual también. Pero déjeme digo la tercera cosa, hermanos. Puesto que tenemos estos dos grandes ejemplos y tenemos este mandamiento del Señor, entonces los cristianos debemos de estar preparados para toda buena obra de benevolencia siempre, hermanos, siempre. Quiero decirle, hermano, lo que dice Tito. Vamos a Tito capítulo 3, verso 14. Tito 3, 14. Hemos hablado de este pasaje anteriormente. Tito 3, 14. Dice: y aprendan. Es algo que se tiene que aprender. Y aprendan. También los nuestros, los cristianos, hermanos, a ocuparse, estar ocupados, trabajando en eso, abocados en eso. ¿En qué, Pablo? En buenas obras, en buenas obras. Pablo, ¿qué tipo de buenas obras? Tito 3:14. ¿Qué tipo de buenas obras? Bueno, dice, para los casos de necesidad. Para los casos de necesidad. ¿Ok? Bueno, hay mucha enseñanza en este versículo. Lo primero, hermanos, es que los cristianos tenemos que aprender a tener buenas obras para los casos de necesidad. ¿Habrá casos de necesidad en la iglesia? Sí. ¿Y sabe qué? Va a haber siempre casos de necesidad en la iglesia. A veces me gusta la oración que hace un hermano cuando pasa aquí.
Porque cuando ora aquí, él hace hincapié en que hay necesidad en la iglesia. Y sí, hermanos, siempre hay necesidad en la iglesia. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer según este versículo? Aprender a tener buenas obras para los casos de necesidad. Luego dice a ocuparse en esos casos de necesidad. ¿Por qué Pablo dijo eso, hermano? Porque no podemos ser como el sacerdote, no podemos ser como el levita, que pasemos de largo ante la necesidad del que está tirado ahí. Tenemos que ser como el samaritano, ser movidos a misericordia por el caso de necesidad, para ocuparnos en esa necesidad. En realidad, hermanos, puesto que tenemos el mandamiento del Señor y el ejemplo de la iglesia primitiva, los cristianos tenemos que aprender a ocuparnos en esas buenas obras. Fíjate cuáles eran esas buenas obras aquí. En el verso 12, Pablo dijo: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo le está diciendo esto a Tito, que es el que le está escribiendo esta carta. Pero después de que le da esas instrucciones, miren lo que le dice en el verso 13. A cenas con Z, hermano, no cenas con C de cenar, cenas con Z, intérprete de la ley, y a Apolos, nota esta frase, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. ¿Ok? Pablo le dice a Tito que debería de encaminar con solicitud a Zenas y a Apolos. Encaminar es una palabra que en el idioma original significaba darles lo necesario para que continuaran su viaje. Y esto consistía a veces en hospedarlos y a veces en darles cosas para que pudieran llegar hasta otro lugar donde también pudieran ser ayudados. ¿Quién era Zenas? La Biblia no nos da mucha información acerca de Zenas. Pero ¿quién era Apolos? La Biblia nos dice que Apolos era un predicador del Evangelio, ¿sí? Que estuvo en diferentes lugares y trabajó también colaborando con Pablo, aunque de lejos algunos dicen. Y dicen que tal vez era porque los dos eran de un carácter fuerte y poderosos en las Escrituras, así que de repente hacían corto, hermano, así que era mejor cada quien por su lado. Pero ambos eran excelentes expositores de la palabra de Dios. Pablo dice aquí: encamínales, ayúdales. Luego dice: de modo que nada les falte. No dice, ahí dale para las cocas, ¿verdad? No, dice, que nada les falte. Ese es el punto, hermanos. Y por eso luego dijo: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Ahora mira la última frase del verso 14: para que no sean sin fruto. ¿Ok? Nosotros somos un árbol, hermanos. Aquí somos presentados los cristianos como un árbol. ¿Sí? ¿Qué pasa si siembras un limón afuera de tu casa o en el patio de tu casa? No lo siembres afuera como yo, porque luego pasan los vecinos y se llevan los limones. ¿Qué? Bueno, no lo sembré yo, hermanos, mi esposa, ¿verdad? Pero fíjese, ¿qué pasa si sembramos un árbol de limón en el patio de tu casa? Siembras un árbol de limón y no da limones. Lo vas a sacar. Vas a decir, ¿para qué quieres ese limón ahí, verdad? ¿Sí? Nomás para que estén los pájaros ahí y te estén ensuciando todo. ¿Ok? Pero si tienes un árbol que da limón, hermano, no lo vas a querer sacar nunca. Y vas a estarle regando y vas a estarle abonando ahí para que dé limones. Y en el invierno, en el verano que hace mucha calor, vas y cortas limones y haces tus jarrotas de agua limonada, bien sabrosa, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, un árbol que no da fruto, no es bien visto. Dios nos presenta aquí como un árbol, hermano, como un árbol que debe de dar fruto. ¿Qué frutos son de los que está hablando aquí? Frutos de benevolencia. Frutos de benevolencia es de lo que está hablando aquí. Bueno, analicemos nuestra vida. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Puede fácilmente alguien ir y arrancarnos fruto y disfrutar de ese fruto? ¿O somos alguien un árbol al que van a ver y no encuentran fruto en él? Jesús, hermanos, durante su ministerio se encontró una higuera, ¿sí? Y cuando vio una higuera,
y vio que no daba fruto, dijo, arráncala, ¿para qué inutiliza más la tierra? ¿Y qué tal si somos como esa higuera estéril, hermanos? Arráncala, que diga el Señor, ¿para qué está inutilizando ahí la tierra? Bueno, en realidad, hermanos, nosotros debemos ocuparnos de buenas obras para que no seamos sin fruto. Quiero terminar, hermanos, hablando de una mujer que estuvo llena de frutos de buenas obras, que era como un árbol de limones cargado de limones, que cuando se secó ese árbol, todos se pusieron tristes y empezaron a llorar por ese árbol que se secó. Esa mujer, hermanos, de ella se habla en Hechos capítulo 9, verso 36 al 42. Este es el último pasaje que voy a leer, hermanos. Hechos capítulo 9. Esta mujer tenía como sobrenombre Dorcas, o Tabita, y tenía como sobrenombre Dorcas. ¿Sí? Y esta mujer, hermanos, fue resucitada por el apóstol Pedro cuando murió. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es ver quién era esta mujer y qué hacía esta mujer, y que veamos cómo era un árbol abundante en frutos de buenas obras. Había entonces en Jope una discípula, una cristiana llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Mira lo que dice después. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tabita, Dorcas, era como un árbol cargado, sus brazos se le caían, hermanos, del peso de los limones o las naranjas o lo que haya sido, hermanos. Sus buenas obras estaban ahí. Dice que abundaba. ¿Abundo yo en buenas obras? Preguntémonos, hermanos. ¿Somos conocidos por nuestras buenas obras? Aconteció que en aquellos días que se enfermó y murió, el árbol se secó. El árbol se secó. Así que después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala. Y nota esto, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Mostrando los limones, y decía, mira, estos eran los limones que hacía Dorcas cuando estaba con nosotros. Estos eran los limones que daba este árbol, y ahora se secó. Las viudas, hermanos, que no tenían quien las sostuviera. Ella, hermanos, abundaba en esas buenas obras. ¿Cómo? Con lo que tenía, hacía lo que podía. ¿Qué tenía? Una habilidad para coser. ¿Qué tenía? Algunos trapos que le sobraban tal vez de sus costuras. ¿Qué hacía? Túnicas para las personas que estaban necesitadas. ¿Qué tienes tú, hermana? ¿Qué tienes tú, hermano? ¿Qué tengo yo, hermano? Eso es lo que el Señor quiere que usemos para ayudar a los demás. Lo que tenemos, no lo que no tenemos. Pues con esto que ella tenía, ella era como un árbol frondoso, un árbol lleno de frutos, que sus ramas le colgaban, abundaba en buenas obras. Y cuando se secó, hermanos, cuando se murió ella, la gente lamentaba, especialmente las personas que habían recibido su ayuda, y le mostraban a Pedro y le decían, mira, estas son las túnicas que ella nos hacía. Esto es lo que ella hacía por nosotros. Así que entonces, sacándolos a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Bueno, no dice aquí qué pasó con las viudas, pero me imagino el gozo, hermanos, y la alegría de tener de vuelta a Tabita entre ellos. ¿Cuántas Dorcas y cuántas Tabitas habrá aquí, hermanos? Que estén dispuestas realmente a tener esos frutos de buenas obras, de benevolencia, hermanos, con los demás. Dorcas fue un ejemplo de ello. ¿Cuántos Bernabés? ¿A cuántas personas aquí les podemos cambiar su nombre y ponerles Bernabé?
que a través de lo que tienen puedan ser hijos de consolación para otros. ¿Cuántos varones, hermanos, podrían cambiarnos el nombre y llamarnos Bernabé? Quiero terminar diciéndole esto, hermano. La Biblia nos prepara para toda buena obra de benevolencia. Ella nos dice que tenemos que ser benevolentes. El Señor Jesús nos mandó a que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Nos enseñó a través de la parábola del samaritano que necesitamos ser movidos a misericordia. No solo eso, sino también la iglesia nos da ese ejemplo de tener esos frutos de benevolencia con los demás. Así que no tenemos excusa, hermanos, para no hacer uso de nuestros talentos, no hacer uso de nuestro dinero, no hacer uso de nuestro tiempo, no hacer uso de nuestras capacidades para tener esas buenas obras de benevolencia con los demás. Ahora, mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, quiero recordarle esto: la más hermosa obra de benevolencia que jamás ha existido es la obra de benevolencia del Señor Jesucristo al haberse entregado por nosotros en la cruz. Sin considerar nuestra condición y sin considerar si merecíamos o no, Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, de esa manera, nosotros hemos sido rescatados del pecado. Si Dios tuvo esa capacidad, si el Señor tuvo esa capacidad de desprenderse a sí mismo para ser benevolente con nosotros, ¿por qué no serlo nosotros con los que están necesitados? Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, le invitamos a que sea misericordioso como su Padre Celestial es misericordioso. Hermano.